El día de hoy tenemos el gusto de contar con el maestro en ciencias Luis Alberto Medina Juárez, quien es alumno de doctorado de nuestra unidad. Nos va a hablar sobre la estimación de propiedades termodinámicas de gases por medio de la velocidad del sonido. Pues sin más preámbulos, Alberto, te cedemos la palabra, te escuchamos. Gracias, compañero David, y gracias, coordinadores, por invitarme a participar. Es bueno para refrescar las ideas, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en su trabajo doctoral con el doctor Marco Antonio Núñez Peralta. Y bien, el tema de mi tesis es estimación de propiedades termodinámicas de gases por medio de la velocidad del sonido. Entonces, el índice de la presentación va como, es de la siguiente forma. Voy a presentar la ecuación fundamental de la velocidad del sonido, que es la que me permite entablar, relacionar cantidad, a relacionar información experimental con información termodinámica. ¿Qué instrumentación se usa? Son los resonadores acústicos. Voy a hablar de espacios termodinámicos, que es precisamente las variables independientes con las que se va a resolver el problema, ¿no? Hay distintas formulaciones, eso lo voy a hablar después. La solución, bueno, voy a presentar la solución por desarrollos viriales, que es una solución en series de potencias. Se llama estimación de coeficientes viriales acústicos para el argón, es cómo se representa la información experimental para poder abordar el problema. Hablo de soluciones analíticas, propagación de errores para calcular incertidumbres. Hablo de otra formulación del mismo problema, o sea, lo que aquí va a pasar es que voy a cambiar de variables independientes. Em, También hablo de, ese esquema también tiene una solución algebraica. Voy a hablar de esos dos. En los dos espacios termodinámicos tienen una solución algebraica. Bueno, vámonos al tema. Ecuación fundamental de la velocidad del sonido. Esta es la ecuación que relaciona la información experimental, que es la velocidad del sonido, con la información termodinámica, que es la del, con respecto a la presión, densidad y entropía. Y aquí tenemos la masa molar. Esta información experimental actualmente se mide con una precisión típica de 10 a la menos 4. ¿Con qué se mide? Se mide con esta instrumentación que se llama resonadores acústicos. Aquí dice, en la práctica de la velocidad del sonido de un fluido se mide controlando la presión y la temperatura. Entonces aquí tenemos, perdón, aquí tenemos el resonador acústico, que es una olla con una geometría, por ejemplo, una esfera, ¿no? Aquí meto un gas puro, lo confino en esa geometría, fijo la presión y la temperatura y le hago pasar sonido a una perturbación. Entonces, con este instrumento que se llama transductor, lo que hace es captar una señal. Obviamente ese sonido se va a propagar, ¿no? Entonces va a formar un patrón y este transductor va a detectar esa señal y esa señal va a ser un dato de velocidad de sonido. Entonces, experimentalmente tengo eso. Experimentalmente fijo presión y temperatura, hago pasar una señal, que es sonido, pues, la detecto con el transductor y tengo mi dato de velocidad del sonido. Obviamente lo que hago es, por ejemplo, fijo la presión y la temperatura, mido un dato de velocidad de sonido, luego abro una llave y disminuyo la presión, fijo de nuevo la temperatura y yo espero que llegue al equilibrio térmico, vuelvo a medir y tengo otro dato de velocidad de sonido a la misma temperatura, pero con distinta presión, o sea, voy disminuyendo la presión. Esquemáticamente es eso. Obviamente eso es un esquema del artículo de Trusler del 92. Actualmente ya la tecnología ha avanzado, entonces ya es más, bueno, han mejorado los transductores, han mejorado la geometría de los resonadores acústicos, pero el principio físico es el mismo, ¿no? Fijar presión y temperatura y medir velocidad de sonido. Ahora, en la práctica tengo que elegir qué variables independientes voy a resolver el problema. Entonces, tengo tres posibilidades. Si vemos aquí en la ecuación, tengo la información experimental, tengo la presión, la densidad y la entropía. En esta ecuación no aparece la temperatura, pero ¿dónde está contenida la temperatura? Pues puede estar contenida a través
o bien de la ecuación de estado que relaciona presión y densidad, o bien a partir de la información calórica que tiene que ver con la entropía, o de las dos. Entonces, tengo que elegir dos variables independientes, ¿no? Puedo elegir la entropía y la temperatura, pero ¿cuál es el problema? Que la entropía no es una variable de control, entonces la descarto. Segunda opción, elijo densidad y temperatura como variables independientes. ¿Cuál es el problema que aparece? Que en la práctica, se los acabo de decir, los datos se miden controlando presión y temperatura, pero puedo obtener a partir de una ecuación de estado la densidad como función de la presión y la temperatura, ¿no? Eso lo sabemos de termodinámica. Entonces, para eso requiero información adicional. Y por último, como se debe de solucionar, bueno, como se tiene que abordar este problema, es eligiendo las variables independientes experimentales, que es la presión y la temperatura. ¿Cuál es el problema que hay en este esquema? Que el sistema de ecuaciones es el más complicado. En esta presentación primero abordaremos la formulación en el espacio densidad-temperatura y posteriormente la formulación en el espacio presión-temperatura. ¿Por qué razón? Porque matemáticamente es más complicado resolverlo en presión-temperatura. Entonces, para ir entrenando, primero lo hago con densidad-temperatura. Entonces, aquí voy a suponer a partir de ahora que la velocidad del sonido la puedo obtener controlando densidad y temperatura. Muy bien. Entonces, la formulación del problema en el espacio ROTE, densidad, temperatura. Dado que la entropía no se mide directamente, se acostumbra a usar el factor de compresión y la capacidad calorífica molar a volumen constante para reemplazar la relación 1 por el sistema de ecuaciones. Entonces, la ecuación 1, esta ecuación 1, introduciendo, obviamente haciendo transformaciones estándar de termo para la presión en lugar de usar la presión y la entropía, introduzco como variables al factor de compresión y a la capacidad calorífica. Entonces la ecuación 1 nos queda como la 3, pero ahora tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, que es el factor de compresión y la capacidad calorífica. Entonces requiero información adicional para cerrar el sistema. ¿Qué me va a dar esa información adicional? Me la da una relación de Maxwell. Esta relación de Maxwell que relaciona la entropía con la presión y mis variables independientes. Obviamente la velocidad está relacionada, perdón, el volumen está relacionado, este V mayúscula es volumen que está relacionado con la densidad molar. Entonces ya cerramos nuestro sistema. Entonces este sistema de ecuaciones es un sistema estándar que viene en la literatura, así lo trabaja. El doctor Piña me comentaba que a él no le gustaba trabajar con el factor de compresión y con la capacidad calorífica. Él me sugería que trabajara con, sí, con cantidades fundamentales, que son la presión y la entropía. En lugar de utilizar este sistema, a él no le gusta. También se puede hacer, o sea, en lugar de volver a derivar y obtener esto, se integra esta ecuación, esta relación de Maxwell, se obtiene la S y se introduce en una ecuación análoga. Entonces, lo que yo ya demostré es que lo que plantea el maestro es análogo a esto. Y tengo la demostración de que son completamente análogas y el trabajo computacional es el mismo. Entonces ya tengo el isomorfismo de ir del planteamiento que él hace al que yo planteo. Al final de cuentas es lo mismo. El doctor me comentaba que la entropía en el límite de gas ideal tenía una singularidad. Yo tengo ya la demostración de que esa singularidad es removible. Pero bueno, seguimos. Eso es lo estándar. A mí no me gusta, no me gusta ese sistema de ecuaciones. Entonces yo voy a dimensionalizar todo para trabajarlo en la computadora. Adimensionalizo la temperatura, la densidad molar, la capacidad calorífica molar, la dimensionalizo con la constante universal de los gases y la información experimental también la dimensionalizo de esta forma. Todo lo que tenga F a partir de ahora es información experimental que está relacionada con velocidad del sonido. ¿Por qué uso la F? Pues porque aparece como término de forzamiento en mis ecuaciones. Aparte, para meterle, bueno,
nosotros introducimos esta nueva variable, que es el logaritmo natural de la temperatura adimensional. Entonces, introduciendo este cambio de variable, el sistema anterior, el 3 y el 4, queda de esta forma, reducida a 5 y 6. Estas ecuaciones ya son adimensionales y desaparecen los factores de temperatura. ¿Cuál va a ser el efecto que tiene eso? Que a la hora de resolver el sistema, bueno, que posteriormente nos van a aparecer en lugar de ecuaciones de Euler, nos van a aparecer ecuaciones tipo oscilador amortiguado en la variable X y no en la variable temperatura. Donde los subíndices, bueno, aquí los subíndices que en ese sistema de ecuaciones indican derivadas parciales. Importancia de la formulación adimensional. Estas expresiones no se han reportado en la literatura. Bueno, pues eso no tiene forma más simple. Desaparecen los factores de T. Permite encontrar soluciones en series de potencias en una forma compacta, que eso es lo que nos interesa en última instancia, ¿no? Ahora bien, información de entrada. Para garantizar la existencia de una solución al sistema de ecuaciones parciales 5 y 6, es necesario la siguiente información de entrada. Recordemos de nuestros cursos de parciales que si tenemos una derivada parcial de primer orden, necesitamos una información, una condición de frontera. Si tenemos dos derivadas, necesitamos dos. Entonces, en este sistema tenemos una derivada parcial con respecto a la densidad. Entonces, necesitamos información de esa cantidad a una densidad inicial, que en el caso del límite de gas ideal va a ser la densidad cero, ¿no? O la presión cero. Y tenemos segunda derivada con respecto a X o con respecto a la temperatura. Entonces, necesitamos dos condiciones de frontera, que pueden ser condiciones iniciales, o sea, condiciones iniciales, o sea, valor inicial y la primera derivada, o condiciones tipo Dirichlet o Neumann, o mixtas. Ahí hemos explorado, ¿no? Esto es lo que dice este recuadro. Condiciones iniciales en ρ requiere una cantidad en el factor de compresión y la capacidad calorífica, y en la temperatura, o en X, que es el logaritmo natural de la temperatura dimensional, requiero el valor en una X mínima y su derivada, o condiciones de frontera en X, que pueden ser Dirichlet o Neumann o mixtas. Para gases, las condiciones iniciales sobre la densidad ρ mínima son el límite del gas ideal. Bueno, sí, para líquidos puede ser una densidad mínima, ¿no? Ok. Nueva solución por desarrollos viales para gases puros. Entonces, la ventaja que tengo en gases es que tengo el límite del gas ideal, ¿no? Que es a presión cero o a densidad cero. Eso me permite tener estas cantidades límites, ¿no? Recuerden que el factor de compresión es aquí está, es la presión entre RT, ρ, o sea que en el límite del gas ideal, esto es 1, ¿no? O sea, si esto lo iguala a 1, tengo la ecuación de gas ideal. Ok. Y en el límite de gas ideal, bueno, tengo esto, o sea, desacoplo, ¿no? Si yo hago densidad cero, me quedan las cantidades K igual a 0. Ok, entonces yo introduzco 7, 8 y 9 en el sistema 5 y 6. Entonces desacoplo, o sea, por un lado tengo información de la densidad y por otro lado tengo la información de los puros coeficientes. Y eso es lo que en la literatura hasta el día de hoy, Hillis y Moldover han reportado estas ecuaciones, perdón, hasta el cuarto orden. O sea, aquí representa la información experimental. Ellos representan la información experimental de esta forma y llegan hasta cuarto orden. Esto es lo que se ha reportado hasta el día de hoy, que yo sepa, a menos que alguien ya me haya ganado. Estas ecuaciones toman una forma poco adecuada para el análisis teórico y computacional conforme el orden de ρ aumenta. Y estas expresiones fueron encontradas empleando software simbólico. Ellos lo dicen en este artículo. Nosotros encontramos estas expresiones, o sea, haciendo lo mismo que yo hice anteriormente, pero ellos truncan la serie hasta densidad, hasta la cuarta potencia. Todas sus expresiones la meten en Maple y obtienen esto. Nosotros aseguramos que introduciendo variables adecuadas, se pueden generalizar estas expresiones a orden arbitrario. Y eso es lo que vamos a hacer.
Para obtener relaciones generales entre los coeficientes ZK, CK y FK, para cada arbitrario introducimos estas variables intermedias. O sea, obviamente que es como, estamos diseñando un algoritmo, o sea, primero en el papel y luego ese algoritmo lo vamos a meter en la computadora y nos vamos a valer de variables intermedias para que el manejo de esas expresiones sea un poco más sencillo, ¿no? Y utilizamos, pues ya saben lo usual, ¿no? Inducción matemática, multiplicación de series, simplificar, o sea, en última instancia, simplificamos los términos. Entonces, a la hora de introducir estas variables intermedias, obtenemos esta cantidad. Aparece esta cantidad QK, donde ZK punto, bueno, quiere decir la derivada de ZK con respecto a X, que está relacionada a la temperatura, recuerda. Entonces, el resultado, este ya es un resultado. Obtenemos un conjunto simple y compacto de ecuaciones diferenciales a orden arbitrario K en términos de estas variables. Entonces, este resultado, bueno, el operador diferencial con estos coeficientes. Recuerden que Z0 es el límite de la capacidad calorífica en el límite de gas ideal. Obtenemos la ecuación diferencial de esta forma. Entonces, fíjense, aquí tenemos FK, que es la información de la información acústica, y tenemos la información de ZK, que tiene que ver con el factor de compresión. Son los coeficientes del factor de compresión. Resolviendo estas ecuaciones, resolviendo para cada ZK, esta ecuación, introduciéndolo acá, esta relación, obtenemos los coeficientes de las capacidades caloríficas. Entonces ya logramos desacoplar la información en términos de la temperatura o términos de X, que es el logaritmo natural de la temperatura dimensional. Noten que esta ecuación o este operador tiene la forma, bueno, ahorita no lo pongo explícitamente, pero tiene la forma de un oscilador amortiguado. Y sí, en efecto, este es positivo, calcula uno las raíces de esta ecuación y para ciertos casos, obviamente que va a depender de los coeficientes Z0, C0, C subíndice 0. Esos en general van a depender de la temperatura, pero para el caso de argón tenemos un oscilador tipo amortiguado. Bueno, ya me estoy adelantando. Pero bueno, aquí lo que tengo es que lo de Gillis y Moldover del 96, que ellos llegan hasta quinto orden y utilizando software simbólico, obtienen esas expresiones que, bueno, son intratables, ¿no? A mi parecer. O sea, yo veo eso y no me animo a meterlo en la computadora. Nosotros obtenemos esto y es una generalización y vale para acá igual 2, 3, 4 a la que quieran. Entonces ya nada más tienen que representar la información acústica, bueno, representar los coeficientes acústicos, resolver estas ecuaciones y ya tienen ZK y CK. Ok. Esa es la parte teórica o matemática. Ahora vámonos a qué información de entrada requiero. Obviamente que esto se va a convertir en una cajita negra, si lo quieren ver así, donde yo le voy a meter información de entrada y me va a dar información de salida. ¿Qué información de entrada necesita? Bueno, como el título de la charla dice y de mi tesis, es datos de velocidad de sonido. Pero no solamente requiero datos de velocidad de sonido. Para resolver las parciales o para resolver las ordinarias, requiero información adicional del factor de compresión y de la capacidad calorífica. En el caso de gases, la condición inicial de frontera es esta, ¿no? Que es la capacidad calorífica en el límite de gas ideal. Entonces, para garantizar una solución de estas ecuaciones, es necesario la siguiente información de entrada. Información acústica. La C0 está relacionada, o sea, la C0, la capacidad calorífica en el límite de gas ideal, se puede obtener a partir de información acústica. Entonces, este C0 está relacionado con el F0. Entonces, son la misma. Condiciones iniciales para cada ZK, si yo las quiero resolver obviamente como condiciones iniciales, o condiciones a la frontera. Estas ecuaciones también admiten una solución imponiendo condiciones a la frontera igual, tipo Dirichlet, Neumann o mixtas. Muy bien. Resultados.
Para gases puros, la simplicidad y la elegancia de las ecuaciones de 10 a 17 permite resolver estas ecuaciones computacionalmente a orden ρ arbitrario. Lo que les planteaba, ¿no? Primero lo hice en el papel, lo entendí, o sea, yo propuse ese cambio de variables y vi que esa propuesta se podía traducir en un algoritmo computacional que también es válido para orden arbitrario. Esas expresiones no han sido reportadas en la literatura y son válidas para gases puros, para los cuales en general C0 depende de la temperatura. En este caso, las ecuaciones se resuelven numéricamente. Eso es lo que quiero decir aquí, quiero redondar un poco más. O sea, cuando esto no depende de la temperatura, estos coeficientes son constantes, que va a ser el caso para el argón. Como son constantes, tengo una ecuación tipo oscilador amortiguado y se puede resolver adecuadamente si el término de forzamiento tiene una representación adecuada, eso se puede resolver analíticamente, pero también se puede resolver numéricamente. Pero bueno, si tienes la solución analítica, pues es mejor, ¿no? Pero cuando ya los coeficientes son variables, dependen de la temperatura, que es en general para gases no nobles, esto va a depender de la temperatura, hay que meterle métodos numéricos. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿esto qué quiere decir físicamente, no? Que la capacidad calorífica, o sea, esos coeficientes están relacionados con la capacidad calorífica en el límite de gas ideal. ¿Qué quiere decir físicamente o en la práctica? Para el argón, como el argón es un gas ideal, se puede modelar como esferitas, ¿no? O sea, como esferitas que chocan, que no tienen geometría. Pero cuando ya estamos hablando de gases reales, ya el gas tiene varios grados de libertad, entonces ya no se puede modelar como esferitas, ¿no? Obviamente esos grados de libertad van a chocar, entonces esto va a depender de la temperatura, ¿no? Entonces se tiene que resolver numéricamente. Pero este C0 se puede obtener a partir de información experimental. Obviamente con la información experimental yo calculo C0 e integro numéricamente estas ecuaciones y la misma historia, ¿no? Resuelvo estas ecuaciones numéricamente, la introduzco acá y tengo los coeficientes para el factor de compresión y para la capacidad calorífica. En el caso de gases nobles. Los gases nobles tienen la característica que la capacidad calorífica en el límite de gas ideal es independiente de la temperatura. Bueno, esto implica que existen soluciones analíticas para ZK y CK para K igual mayor o mayor o igual que 1. Se presentarán los resultados analíticos para el argón. Bueno, esto es algo que se tiene que reportar, ¿no? Y vamos a indagar cómo. Dejen, tomo un poco de agua. Ahora, yo tengo la información de entrada, ¿no? La información acústica. La tengo que desacoplar, ¿no? Si ya desacoplé el sistema de parciales introduciendo series de potencias, pues ahora la información experimental la tengo que desarrollar en series de potencias para poder utilizar esa información de forma desacoplada, ¿no? Y pues, se desacopla de la siguiente forma. La velocidad del sonido de un gas puro y diluido puede representarse, sí, es lo mismo, lo que acabo de decir. Donde U subíndice 0 al cuadrado significa ese límite, ¿no? El límite del gas ideal. Es el valor límite. No existe un consenso hasta qué término se debe truncar la serie. Esto es muy importante. O sea, yo en lo que he leído no hay un consenso, o sea, nadie se ha puesto de acuerdo hasta dónde debemos de cortar la serie, ¿no? Si la cortamos hasta la parte lineal, cuadrática, cúbica, no lo hay. Dado que U se mide con una función, se mide como una función de la presión y la temperatura, se deben mapear estos datos en el espacio rote. Bueno, eso ya lo dije desde un principio. Entonces, yo ya tengo un esquema que yo puedo truncar hasta donde yo quiera. Anteriormente, teóricamente, y ahí está la literatura, decían, bueno, si yo tengo hasta la expresión para la potencia 4, pues hasta ahí trunco, ¿no? Porque hasta ahí me llega la teoría. Pero ahora yo tengo teoría que yo puedo llegar hasta donde yo quiera, ¿no? O hasta donde yo pueda. No hasta donde yo quiera, hasta acá donde yo quiera. Pero ¿a qué estoy limitado? A la representación de la información. Entonces ahorita lo vamos a discutir.
Coeficientes acústicos, datos de Tegeler. Ajá. Para el argón hay una función de estado muy famosa que es la ecuación de Tegeler, unos alemanes, et al. Para estimar valores de referencia. O sea, en primera instancia yo lo que me agarré fue esta ecuación de Tegeler, que es una ecuación de energía libre de Helmholtz, que tiene muchísima información. Entonces lo que ellos hacen es precisamente agarrarse una ecuación, o sea, proponer el potencial o la energía libre de Helmholtz, como lo van a ajustar métodos, con métodos no lineales y van a ajustar un montón de información. Recordemos que cuando tenemos un potencial termodinámico, podemos obtener la presión, la densidad. Entonces van a relacionar, van a ajustar toda esa información experimental a estos parámetros. Entonces ellos hacen un trabajo magnífico, obtienen, ajustan muy bien información experimental de todo tipo, de datos de velocidad de sonido, de coeficientes de Joule-Thomson. O sea, su trabajo es fenomenal. O sea, es un referente, ¿no? Para estudiar el argón. Entonces ellos, bueno, como es energía libre de Helmholtz, recordemos que las variables independientes son la densidad y la temperatura. Entonces yo con esta energía libre de Helmholtz, en particular, puedo calcular los coeficientes acústicos. Obviamente sí, con relaciones estándar de termo, donde los parámetros fueron ajustados con los... Ok. En este trabajo usamos la ecuación de estado para calcular la densidad correspondiente. De acuerdo con Tegeler, la relación de variables P-RT está dado por esto. O sea, es lo que les decía, ¿no? Tengo la ecuación de la energía libre de Helmholtz. Derivando parcialmente, obtengo el factor de compresión. Entonces, lo que hago yo es mapear, ¿no? Mapear la información de RT a PT. Entonces, eso lo hago con un método que se llama método de interpolación de Neville. Justo lo que les decía en un principio, ¿no? Yo sé que la información experimental, en principio, la puedo medir con presión y temperatura. Pero si yo esa información la quiero representar como función de la densidad y la temperatura, tengo que mapear la información tengo que obtener, sí, ρ como función de P. Y luego con el método de interpolación de Neville a través de esta ecuación de estado. Entonces estoy introduciendo información, que es con la ecuación de estado. Esta función de Tegeler me llevó 900 líneas de código en Fortran, el algoritmo de interpolación de Neville 500 líneas, y aquí está la referencia de Tegeler del 99. Ok, entonces lo que les comentaba, voy a tomar los datos experimentales de Andrés del 95, me parece, si mal no recuerdo, y aquí tengo la información experimental en el espacio PT, información cruda, ¿no? Como se debe de medir, en presión y temperatura. Con la ecuación de estado, yo mapeo esa información como la requiero, ¿no? En función de la densidad y la temperatura. Y vean que como que se suaviza, ¿no? La información. Entonces aquí lo que tengo es lo que les comentaba en un principio. Una isoterma y varía la densidad, ¿no? Otra isoterma y varía la densidad, va disminuyendo. Y así sucesivamente. Entonces aquí tengo una malla, si lo veo desde arriba, desde la tapa de arriba, yo tengo una malla en densidad-temperatura, pero no es ni una malla regular, no es regular, entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esta información. Entonces lo que voy a hacer, ajuste por mínimos cuadrados. Lo que voy a hacer es agarrarme una temperatura, me fijo en una isoterma, en una temperatura, y a esa temperatura le ajusto esta función. Porque recuerdan que voy a desacoplar, ¿no? Me agarro esta función. Para estimar los coeficientes acústicos con datos de isotermas usamos esta función. Los coeficientes, o sea, eso es un reescalamiento. Como ya sé que es argón y ya conozco la velocidad de sonido en el límite de gas ideal, hago un reajuste, un reescalamiento para obtener los coeficientes acústicos, para ajustarlos con información experimental. Entonces, estos coeficientes acústicos dependen de la temperatura. Entonces, yo me fijo, o sea, fijo la temperatura y varío la densidad y obtengo estos coeficientes. Y nuevamente, ¿hasta dónde cortar? O sea, ¿qué argumentos hay? ¿Qué consenso hay? Pues no hay uno, ¿no? Imponiendo los coeficientes, a los coeficientes acústicos, la condición de mínimos, o sea, mínimos cuadrados. Primero te agarra uno mínimos cuadrados. Entonces, experimentalmente, ¿qué fue lo que hice? Le ajusté una recta y vi con mínimos cuadrados qué tan buen ajuste era, ¿no? La bondad del ajuste.
Y luego me agarré la cuadrática y vi que mejoraba el ajuste, ¿no? Aquí está esquemáticamente. O sea, esos son los datos. Yo a esto primero le ajusto una recta y veo cómo se comportan mínimos cuadrados. Después le ajusto una cuadrática y una cúbica. ¿Y hasta dónde paro? O sea, yo sé, conforme vaya aumentando el número de términos, va aumentando la precisión. Pero también puedo cometer el error de sobreajustar. Y también tengo un problema aquí que es así sustancial en este problema, que tengo muy pocos datos. O sea, tengo de alrededor de 10 a 13 datos por isoterma. Entonces, para que yo pueda garantizar que mínimos cuadrados se comporta bien o que los coeficientes son estables, ¿qué quiero decir con estables? Que no cambian, o sea, que si yo aumento un término, le aumento un término a la ecuación, no cambian de órdenes de magnitud o no cambian de signo. Pues resulta que sí. Resulta que yo al aumentar o quitar, varían bastante. Entonces no hay estabilidad, no puedo garantizar estabilidad en los coeficientes. Por esa razón, no hay un consenso, porque la información es muy poca. Entonces lo que la comunidad ha hecho es agarrarse, cortar así hasta donde tienen su modelo. Dan sus argumentos, obviamente, todos dan sus argumentos, ¿no? O sea, no quiero demeritar su trabajo, ni mucho menos, ¿no? Pero yo estoy hablando acá, lo estoy tratando, es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo lo que noto es que no hay consenso. Digo, ¿qué hago? O sea, bueno, ya leía a los colegas, ¿qué hago yo? Bueno, criterios para evaluar la bondad del ajuste. La bondad del ajuste se mide por medio de los parámetros complementarios siguientes. El valor de mínimos cuadrados y a mí un criterio que me sirvió fue el coeficiente de correlación. Con el coeficiente de relación me da una brújula para hasta dónde truncar. O sea, hagan de cuenta que si yo aumento un término a la serie, le aumento una potencia y veo que el criterio de correlación no mejora sustancialmente, pues digo, no, pues me quedo con lo anterior, ¿no? Que es este promedio aritmético. Ok. Eso es lo que quiere decir coeficiente de correlación. Entonces, pues por principio de parsimonía, ¿no? La navaja de Ockham, ¿no? Que dice, en igualdad de condiciones, ¿cuál es la solución más posible? Pues la más simple, ¿no? Entonces me agarro la que tenga menos términos, ¿no? Y que me dé el mejor, y al mismo tiempo me dé el mejor valor de mínimos cuadrados y me dé el coeficiente de correlación, el mejor coeficiente de correlación. Resultados. Incluir los factores de peso, deterioro del ajuste debido a la escasez de datos de velocidad del sonido por isoterma. O sea, de por sí tengo pocos y luego les meto ruido con la incertidumbre. Entonces, el criterio que tomo es, digo, bueno, me agarro la incertidumbre mayor y digo que todos tienen esa incertidumbre. Y algebraicamente, agarrar la mayor es igual a agarrar la menor. O sea, que todos tienen la misma incertidumbre. O sea, digo que la incertidumbre está acotada. El chi-square disminuye al aumentar el número de términos, lo que les comentaba. El criterio de correlación nos indica que hay que truncar hasta delta, o sea, hasta la cúbica. Eso me lo dice el principio de parsimonía. Para algunas isotermas se eliminan posibles datos atípicos para las densidades más bajas o para las más altas. Los criterios anteriores nos permiten eliminar una inconsistencia reportada en la literatura en la estimación de coeficientes acústicos, como se expondrá más adelante. Lo que quiero decir aquí es que como no hay un consenso, uno está en su libertad de proponer lo que uno quiera. Entonces, bueno, con estos criterios que yo implemento, obtengo estos coeficientes acústicos, ¿no? Recuerden que toda esta información está discretizada porque aquí ya todo ya es función de la temperatura, ¿no? Entonces, tengo desde 110 a 450. Aquí ya es como represento la información. Las estrellitas es la información, es mi información. Las otras son de otros datos, otros cálculos reportados. Ahora, si yo ya tengo datos discretos de los coeficientes acústicos, o sea, variando las isotermas, ahora yo necesito funciones continuas, ¿no? Entonces necesito interpolar esta información para obtener una función, un coeficiente acústico
como una función de la temperatura, ¿no? Lo puede uno hacer por splines, lo puede uno hacer proponiendo polinomios. Entonces, lo que yo encontré en la práctica es que igual usé el mismo criterio anteriormente, mínimos cuadrados y coeficiente de correlación. Y en la práctica lo que encontré es que lo que me daba los mejores resultados era, de nuevo, ¿no? Los factores de peso, despreciarlos. El chi-square disminuye al incluir potencias positivas y negativas de la temperatura. Esto es algo nuevo, ¿no? O sea, eso se los paso al costo. O sea, incluir potencias, hacer combinaciones de positivas y negativas, me disminuía el chi-square y me daba me daba una mejor correlación, más cercana a 1. El criterio de correlación nos indica hasta dónde debemos truncar las potencias. Y de nuevo, aquí el principio de parsimonía, ¿no? O sea, ¿con qué representación me quedaba? Con la que tuviese menos términos, una mejor chi-square y la mejor correlación. La representación. Ok, entonces ya con esta representación, o sea, que es lo que les digo aquí, represento la información en series de potencias de la temperatura dimensional. Porque recuerden que yo aquí todo lo trabajo adimensionalmente. Y esto se los paso al costo. ¿Por qué trabajo las cosas adimensionalmente? Porque computacionalmente es más práctico trabajar cosas cercanas a 1 para que la precisión de la máquina a la hora de multiplicar números grandes y números chicos no se coma la precisión. Entonces, el adimensionalizar es muy práctico. Se los paso al costo, porque yo también lo he hecho, ¿no? Sin adimensionalizar y con adimensionalizar. Al final, ya después de hacer el crunch number, uno vuelve a dimensionalizar y ve que las cosas pues son más precisas a la hora de adimensionalizar. Entonces, yo he leído que en todos esos tipos de cálculos para todo siempre adimensionalizan, ya después vuelven a poner las cosas en dimensiones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando calculan el número de Reynolds o ese tipo de cosas, ¿no? Siempre buscamos cosas cercanas a 1 para que la máquina no se coma la precisión a la hora de hacer el crunch number. Ok, entonces ya tengo mis funciones continuas. Aquí quiere decir que agarro, por ejemplo, potencia desde -5 a 5. Y en mi caso, o sea, estos son para otro tipo de cálculos. Y este es para mi cálculo, de -2 hasta 7. Ya tengo funciones continuas. Pues ahora ya tengo la información representada, ¿no? Ahora, para el caso del argón, tengo soluciones analíticas para coeficientes binarios. Encontramos que expresando los coeficientes acústicos en potencias de la temperatura dimensional, esto es equivalente a esto. O sea, con una algebrita obtengo la exponencial de x. Implica que GK se puede escribir de esta forma. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que únicamente es multiplicación de polinomios y siempre van a tener esta misma representación. O sea, si uno multiplica un polinomio, ¿qué representación tiene? Pues obtenemos otro polinomio, ¿no? Eso es lo que quiere decir. La solución es linealmente independiente de la ecuación. Ajá. Ahora, uy, no me quiero regresar. Bueno, aquí. Ahora, como dijimos que este operador diferencial tiene coeficientes constantes en el caso de gases nobles, pues puedo obtener primero obtengo su solución homogénea y luego la particular, ¿no? Entonces la homogénea la obtengo de esta forma, en la forma usual, ¿no? Esta H1 y H2 son las soluciones independientes. RK son las raíces del polinomio, ¿no? Asociado a la ecuación diferencial homogénea. Entonces la solución homogénea es una función de esta forma, donde pues aquí tenemos el complejo conjugado. Y como tenemos una ecuación de oscilador amortiguado, tipo subamortiguado, nos aparece aritmética compleja. Entonces, estas constantes están determinadas por las condiciones iniciales. Esto plantea la necesidad de trabajar los programas computacionalmente con aritmética compleja. O sea, es una flojera meter esto en Fortran, pero es necesario, ¿no? Para tener las cosas de forma analítica. Cálculo analítico. Bueno, ya trabajando, haciendo bien el algebrita,
Mediante el método de coeficientes indeterminados tenemos que la solución no homogénea, o sea, esta es la solución general, esta es la solución, la 33. Entonces, con todo el rollo que ya les aventé anteriormente, ese es el resultado principal. Esta es la solución analítica para gases nobles, donde acá, o sea, acá estos conjugados están determinados por condiciones iniciales o a la frontera. Y esto representa el polinomio característico asociado al operador diferencial. Son constantes complejas, las cuales quedan unívocamente determinadas por condiciones iniciales o condiciones de la frontera. Ok. Resumen del trabajo computacional. Cálculo de coeficientes acústicos. Se requieren los siguientes programas. La función de Tegeler, ya lo había dicho, 900 líneas. Algoritmo de interpolación de Neville, 500 líneas. Ajuste por mínimos cuadrados para la isoterma, 800 líneas. Para obtener los coeficientes acústicos como una función continua, 850 líneas. Representación gráfica de resultados. Ahí todavía usaba MATLAB, ¿no? Antes de encontrar el prodigioso Python. Cálculo analítico de coeficientes ordinarios, o se requiere de los siguientes programas. Validación de código. Bueno, la gente que trabaja con todo este tipo de cosas está de acuerdo conmigo que, bueno, es muy fácil decir 500 líneas, ¿no? Pero hay que validarlas, ¿no? Todas y cada una de las líneas y el programa con sus respectivas entradas y con sus respectivas salidas, ¿no? Y pues, ¿quién hizo todo esto? Pues a mí me tocó, ¿no? Hacerlo y validarlo, ¿no? Problema inverso. Obviamente que para trabajar, para validar los códigos, hice otro código para validar que lo que o sea, que lo que me estaba dando sí era correcto, ¿no? Se da cuenta, le doy entrada y me da la salida. Entonces tengo que diseñar un programa para que lo que me da la salida me regrese la entrada. No sé si me voy a entender. Entonces me costaron 1100 líneas de código. Cálculo analítico de coeficientes ordinarios, imponiendo condiciones iniciales o de frontera. Problema directo, 1200 líneas de código Fortran con aritmética compleja. Representación gráfica de los resultados. Y aquí también quería mencionar algo. Híjole, ya voy tarde. Como todo este tipo de soluciones es multiplicación de polinomios complejos. Entonces hay que estarlos multiplicando, sumando, multiplicando y simplificando. Entonces, ese es el problema en la práctica de lo que hace el programa. Multiplicar y simplificar polinomios de aritmética compleja. Y acuérdense que los complejos no tienen un orden total como los reales. Son un copo, ¿no? Un copo de nieve. No, un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, el reto del algoritmo fue precisamente ordenar, o sea, ordenar esos coeficientes. Primero por el módulo y luego por el argumento. Entonces, pues es una forma, pues el mérito del código, ¿no? Trabajar con ese copo para ordenar, para multiplicar y simplificar los polinomios con coeficientes complejos, ¿no? Bueno, ahorita ya lo digo bien fácil, pero en su momento lloré sangre. Bueno, ya una vez que tengo los códigos funcionando, pues ahora sí vamos a echar a andar la maquinita y comparar con lo que la gente ha hecho. Entonces, en principio digo, bueno, condiciones iniciales o de frontera. Este señor, bueno, no sé pronunciar su nombre, él propone que le da buenos resultados imponer condiciones de la tipo Dirichlet, ¿no? Pero no en las fronteras, no en los extremos, sino en una isoterma inicial y luego, o sea, en isotermas cercanas. Y dije, bueno, vamos a poner a prueba su esquema con soluciones analíticas. Y y demostramos que lo que él propone con errores, haciendo errores en las condiciones de Neumann, o sea, variando, sí, metiendo errores, vemos cómo se dispara una solución con respecto a la otra. Entonces aquí demostramos que su esquema es muy inestable. Y lo comparamos con respecto a condiciones iniciales. Entonces, en este artículo que publicamos mi asesor y yo, demostramos que lo que propone este señor, pues no es lo mejor. Entonces, lo mejor, en última instancia, es proponer condiciones iniciales.
Entonces, a partir de ahora vamos a explotar todo con condiciones iniciales, porque ya demostramos que condiciones a la frontera es muy inestable en este trabajo. Del 2017, ¿cómo vuela el tiempo? La parte analítica me permite desacoplar, ¿no? Ver las soluciones en una parte homogénea y su solución particular. Entonces vemos la contribución, ¿no? Aquí ya puedo decir, a ver, ¿cuánto me contribuye la condición, la homogénea y cuánto la particular? Y la suma, ¿no? Aquí la azul es la homogénea, la roja es la particular y la negra es la suma de ambas, ¿no? Que es la solución general. Y es una solución analítica. Esto no está reportado. Y bueno, ya aquí he hecho andar la maquinita y comparo los coeficientes acústicos de la gente que ha reportado y qué es lo que me regresa la máquina, ¿no? ¿Qué es lo que me regresa este esquema? Y pues jala bien, entonces esto es comparable con lo que está en la literatura, entonces esto me da certeza de que la caja o la máquina está trabajando bien, o sea, el esquema, el algoritmo y el planteamiento teórico es bueno. ¿Por qué? Porque pues todos estamos dentro de la jugada, ¿no? Todo lo que está en negro es Marco y Luis. Luis, yo soy Luis Alberto. Y pues estamos dentro de la jugada. Entonces, bien, ¿no? En el esquema rote. Ahora, lo que prometí anteriormente, ¿cómo, ya que tengo soluciones analíticas, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Pues me sirve para acotar la incertidumbre. O sea, obviamente que toda la información de salida, ¿de qué va a depender su incertidumbre? De la información de entrada, ¿no? ¿Y cuál es la información de entrada? Los errores en coeficientes acústicos y en condiciones iniciales. Entonces, lo que yo hago es agarrar un cálculo de referencia, que es el que está en el centro aproximadamente, y todos los demás cálculos es agarrando ese cálculo de referencia, le voy a variar las condiciones iniciales y le voy a medir errores a los coeficientes acústicos. Entonces, yo acoto, o sea, pongo un máximo y un mínimo de mis errores en condiciones iniciales y en coeficientes acústicos. Y así es como se propaga el error con respecto, aquí ya hago la resta con respecto al cálculo de referencia, y aquí se ve cómo están acotados los errores. Ahora, aquí podemos entender que estos errores se comportan como eso que les recuerda a la envolvente de la solución del oscilador subamortiguado. ¿Por qué no oscila? Bueno, porque el periodo es muy grande. Si el periodo fuera más pequeño, esta se oscilaría. Entonces, esto nos recuerda al envolvente de la solución del oscilador subamortiguado. Entonces, aparte de dar una solución analítica, estamos dando una explicación dinámica de cómo se propagan los errores y la incertidumbre. Entonces, esto ya me da un cálculo analítico de la incertidumbre. Avances y resultados. El estudio de propagación de errores nos permite asignar de una forma sistemática incertidumbres a los cálculos de coeficientes ordinarios para gases nobles. Se observa que los errores en condiciones iniciales tienen un mayor peso que los errores en coeficientes acústicos. Ajá, es lo que estoy comentando aquí. Aquí, los sólidos, bueno, los punteados únicamente varío condiciones iniciales. Y en estos de aquí solamente varío la información acústica. Entonces, lo que aquí me está diciendo analíticamente es que la información de condiciones iniciales tiene más peso que la información acústica. Entonces, a pesar de que la información acústica tiene una precisión magnífica, el cálculo se va al traste si la información de condiciones iniciales o la información PBT, en otras palabras, no es de buena calidad. Entonces, eso propone ciertos retos que posiblemente ya no me dé tiempo de platicarles. Avances y resultados. El estudio de propagación nos permite una forma sistemática incertidumbres a los cálculos de coeficientes ordinarios para gases nobles. Se observa que los errores en condiciones iniciales tienen un mayor peso que los errores en coeficientes acústicos, eso lo acabo de decir. Lo anterior implica que lo que más deteriora la precisión de la estimación de propiedades termodinámicas es la calidad de información PBT para imponer condiciones iniciales o condiciones de frontera.
incluso con la mejor información acústica e información PBT para imponer condiciones iniciales o de frontera, lo que puede determinar la estimación de propiedades termodinámicas es el esquema empleado. Aquí quería mencionar otra cosa. También trabajé con condiciones a la frontera, empleando el método de Rayleigh-Ritz, con funciones base triangulares, con condiciones, primero lo hice con Dirichlet. Entonces no me regresaba, no me daba buenos resultados. No me daba buenos resultados, los coeficientes se disparaban mucho. Entonces, después de apostar, porque sí te le invertí un buen tiempo a elemento finito y ese método, pero bueno, pues tuve que dar hasta cierto punto palos de ciego para ver que algo pasa con este problema. Entonces, en principio, el problema, el sistema de ecuaciones, una vez que lo linealiza uno, caemos en cuenta, mi asesor y yo, que caen los problemas mal planteados. O sea, el sistema de parciales linealizado es un sistema de parciales que no es bien planteado en el sentido de Hadamard, ¿no? Quiere decir que no puede uno garantizar que tiene existencia y unicidad de la solución y que sus soluciones son acotadas. Entonces, eso se tiene que abordar con ese formalismo, ¿no? De los problemas mal planteados, y para ello se requieren esquemas de sobreestimación de la, ¿cómo se llaman? Esquemas de sobreestimación de la información. No, ahorita no me acuerdo. Bueno, ya para terminar, ahora hago lo mismo con PT. Ahora ya me olvido de que tengo la información, o sea, que agarro la información como debe de ser, como función de la presión y temperatura, y pues resuelvo el problema como se debe de resolver. Lo mismo, propongo adimensionalizar el sistema de parciales. Propongo nuevamente solución en series de potencias y encuentro las relaciones, o sea, esto desacopla el problema en una sucesión de ecuaciones diferenciales parciales, ordinarias, perdón. Entonces, en el esquema PT se ha llegado hasta qué orden, hasta el orden 2, o sea, en B y C. Eso es también estamos colaborando, él es mi coasesor, es el doctor Andrés Estrada Alexander. En este trabajo lo propusieron en el 2012, y con el esquema anterior igual. Yo con mi planteamiento algebraico ya no tengo límites hasta dónde puedo llegar en K. ¿A qué estoy limitado? A la representación de la información acústica. Y tengo los mismos problemas. La información es escasa y tengo prácticamente los mismos resultados, ¿no? La simplicidad y elegancia, bueno, eso no, ese guayabazo no me lo puedo echar yo, eso lo tienen que ver mis pares. Esas expresiones no han sido reportadas en la literatura, son válidas para gases puros, para los cuales en general C0 depende de la temperatura. Nuevamente, ¿no? Aquí tenemos que en el caso de gases nobles, eso se puede resolver analíticamente. En el caso de gases más complicados, esto depende de la temperatura y se tienen que proponer métodos numéricos. Ya sabemos que lo mejor ahorita en primera instancia es proponer condiciones iniciales y se le tiene que meter un método de Runge-Kutta, por ejemplo, que es lo que hace, se corta uno y dice, bueno, yo voy a llegar hasta quinto orden y resuelvo el sistema acoplado obviamente tengo que reducir el sistema de ecuaciones a uno de primer orden, ¿no? Pero se puede hacer mediante unos pasos algebraicos sencillos. Entonces, resolviendo el problema en este espacio, mediante un mapeo, regreso la información al espacio ROTE, ¿no? Entonces, en ese trabajo, unas personas le plantean que lo que proponen los colegas es inconsistente con cálculos ab initio, ¿no? Dicen, pues no nos cuadra, ¿no? Bueno, pues los colegas propusieron su esquema y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, nada más que ellos, yo supongo que le metieron las métodos estándar para calcular coeficientes acústicos, entonces recortaron hasta la parte cuadrática. Entonces yo empleando los criterios que anteriormente les mencioné, criterio de correlación y cortando, y principio de parsimonía, igual vuelvo a recortar hasta delta.
y obtengo los siguientes resultados. Entonces, soluciono el planteamiento que dicen estos compas, ¿no? O sea, les hago justicia a los colegas. Digo, bueno, añadiendo un término adicional a la representación de la información, mejoran las cosas. Esa es la respuesta, a grosso modo. Y como ya se me acabó el tiempo, ya nada más quiero decirles los resultados, ¿no? Entonces aquí tengo los resultados con dos esquemas. O sea, esta gráfica resuelve los dos esquemas: el densidad-temperatura, el presión-temperatura, y ver, contrastar que obtengo lo mismo que se ha reportado, ¿no? Estos son cálculos ya previamente reportados. Uno con este método estándar y otro con cálculos ab initio. Veo cómo se desvían con respecto a este cálculo ab initio, y veo que este cálculo está al menos en orden. Entonces esta gráfica resume todo el trabajo. Entonces ya teniendo los coeficientes, ahora sí, lo que me comprometí desde un principio, ya con todo esto sumando y metiendo los coeficientes en la serie de potencias, obtengo Z en un dominio y obtengo la capacidad calorífica en cierto dominio. Esto ya es lo que me comprometí. Entonces recuerden que si ustedes tienen información térmica y información calórica con relaciones estándar de termo, ustedes pueden obtener cualquier cantidad termodinámica. Y bueno, yo creo que con eso termino. Ya no me da tiempo de analizar esto. Pues muchas gracias, Alberto, por tu plática, y pasamos a la sesión de preguntas, comentarios. Si alguien tiene alguno, pues nos puede levantar la mano y le damos el micrófono. También en Facebook, si alguien tiene alguna duda o comentario, pues también por favor escríbalo y se lo hacemos llegar a Alberto. Pues parece que no. Bueno, sí. Adelante, Hugo, perdón, doctor Hugo, por favor. Sí, hola, gracias por tu plática, muy interesante, muy exhaustiva. Tengo un par de dudas. En el caso de que nos platicaste aquí sobre gases nobles en particular, vimos pues todo el esfuerzo que tuviste que hacer. ¿Qué pasa si uno se mueve un poco de algo que no tan lejos de gases nobles, pero que no fueran gases nobles? ¿Cuánto de esta tecnología, de esta metodología más bien, pudiera ayudar? Esa sería una pregunta. Y la otra, en parte del esquema de aproximación que mencionaste, hablaste de potencias positivas y negativas en la temperatura. ¿Te refieres a utilizar otro tipo de desarrollos en serie como de LORAN? Gracias. Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta. Aquí está. Entonces aquí creo que se distingue, ¿no? O es aquí o el gas es noble. Si el gas es noble, este coeficiente no depende de la temperatura. Y si no es noble, depende de la temperatura. Y si es casi noble, pues lo que yo podría aproximar es que tiene una dependencia, por ejemplo, lineal de la temperatura. En ese caso ya depende de la temperatura. Entonces ya no podemos hacer el planteamiento, el esquema algebraico, ¿no? De proponer la solución analítica, ya tiene que ser numérica. O sea, o depende o no depende de la temperatura. Si no depende de la temperatura, podemos proponer la solución analítica. Si depende de la temperatura, pues hay que aplicarle métodos numéricos, porque sus coeficientes pues, ya dependen de la temperatura. Para condiciones iniciales proponemos Runge-Kutta de cuarto orden, y para condiciones a la frontera, eh, elemento finito, el método de Rayleigh-Ritz. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, potencias positivas y negativas. En efecto, de hecho, cuando estuve experimentando con esto, yo también estuve tentado a proponer ajustes
no con método de Lawrence, pero sí con, por ejemplo, cocientes de polinomios. O sea, proponer polinomio 1 entre el polinomio 2 y calcular los coeficientes. Porque ese método jala en la práctica. Pues ese tipo de representación, ese tipo de funciones base son muy buenas. Obviamente no tengo el detalle o sea, del esquema formal, pero en la práctica lo que lo puedo decir es que sí. O bien método como dice, de Laurent, o bien cocientes de polinomios, o bien, como yo lo planteo aquí, que fue en la práctica, a mí me interesa tener potencias positivas y negativas, porque recuerde que yo necesito esta representación. Entonces, con esta representación ya puedo garantizar las soluciones analíticas. Es por esa razón. O sea, yo para la parte analítica requiero la representación positivas y negativas para poder garantizar que el término de forzamientos tiene esta misma representación. Pero, por ejemplo, si fuera a resolver el problema numérico, lo que usted plantea, yo creo que sería lo más adecuado. Muchas gracias. Gracias, doctor Hugo. Parece que Héctor también tenía un comentario. Adelante, Héctor, si quieres, activa tu micrófono, por favor. Sí, ok, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, antes que nada, pues, hola Alberto, un gustazo saludarte. Hola, Y Héctor. pues qué bueno saber de ti, excelente plática, muy interesante. Pues sí, son varias entre preguntas, comentarios. Bueno, primeramente, creo que ya más o menos está relacionado con la pregunta del doctor Hugo. Pero es ver si estamos hablando pues de gases pues en principio homogéneos que han llegado a un digamos equilibrio termodinámico y pues ver si esto se puede eventualmente aplicar a gases que no estén en este equilibrio y que pues podríamos llamarle al menos estratificados, ¿no? Que tengan cierto tipo de estratificación de diferencias en su homogeneidad, etcétera, ¿no? Esa es una. La otra, pues, es más bien una observación o comentario respecto a la forma en que hiciste, digamos, tus soluciones, la parte numérica. Comentas que, pues, te estuviste peleando con las diferencias finitas, el método de diferencias finitas. Entonces, ver si no has explorado algún otro método, como por ejemplo estos llamados fast solvers, y que son compatibles con cierto tipo de sistemas de ecuaciones en los que tienes matrices dispersas, ¿no? O sparse matrices. No sé bien cómo se diga en español, pero bueno, tal vez podría ser de ayuda. Y también posiblemente te mejoraría mucho la parte del tiempo de cómputo, que probablemente también te lleve bastante con diferencias finitas. Y por otro lado, bueno, me queda claro que tú estás súper interesado en la parte fundamental de tu investigación y que pues lo que estás haciendo es pulir al 100 todo tu metodología analítica y teórica en general. Pero pues ver acerca de las potenciales aplicaciones y si inclusive em, mm, pues tomando en consideración que tú ya has trabajado, por ejemplo, con el problema inverso, es decir, entiendo que el problema inverso se refiere a que pues tú das una serie de condiciones termodinámicas y entonces puedes influir, por ejemplo, en la velocidad del sonido, ¿no? Si tú diseñas un sistema, si tú, pues mediante un diseño experimental, puedes variar la velocidad del sonido en tal medio, ¿no? Aunque sea homogéneo. Entonces, pues, de ahí, pues, las aplicaciones ingenieriles serían, pues, obvias, ¿no? Desde cristales fonónicos y un montón de cosas, ¿no? Que a lo mejor ayudarían a enriquecer un poco más tu trabajo si quizás discutieras acerca de esto, ¿no? Porque hay un montón de trabajos al respecto. Y bueno, pues, de ahí te puedes seguir hasta donde tú quieras, ¿no? Con este tipo de ingeniería de materiales o de medios. Entonces, pues nada más, ¿no? Sí, estuvieron largas, pero básicamente son esas tres. Si te pierdes, Sí, te repito cualquiera. sí, con la primera, bueno,
Sí, en efecto, ¿no? Aquí tenemos pues esta ecuación 1 es mi puente. Es mi puente entre la información experimental y la información termodinámica. Obviamente esta ecuación tiene un régimen de validez, ¿no? Tiene un régimen de validez. Entonces yo estoy supeditado a ese régimen de validez. Si tú, por ejemplo, me hablas de que estamos fuera del equilibrio, pues ya no puedo garantizar esta igualdad, ¿no? Porque quién sabe si, para empezar, pueda garantizar continuidad. O sea, ya de ahí ya no puedo ir más lejos. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Entonces, si hablamos de que estamos fuera del equilibrio, inclusive ya en el espacio termodinámico obtenemos una discontinuidad. Y si tenemos una discontinuidad, pues menos podemos garantizar diferenciabilidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Esa es la primera. La segunda. Bueno, sí, sí, de acuerdo con tu comentario. La segunda respecto de si has tocado los llamados algoritmos de Fast Solver. Sí. Te comentaba que uno linealizando esto, el sistema de parciales cae en los problemas, tiene las condiciones de problemas mal planteados. Entonces, ese tipo de problemas, lo que se hace es, en lugar de proponer únicamente condiciones iniciales sobre la frontera, es perdón, en el dominio de integración, ir metiendo información para ir como jalando la solución a que se vaya ajustando a la información que se va refrescando. No sé si me doy a entender. Entonces tengo mi dominio, tengo mi condición inicial y tengo otros puntitos, ¿no? Entonces lo que hacen ese tipo de esquemas es ir jalando la solución para que se vaya ajustando a la información dentro del dominio de integración. Nada más que ahorita no me puedo acordar cómo se llaman ese tipo de esquemas, pero uno de ellos es, por ejemplo, métodos de Kalman. Entonces, si me da tiempo, quiero explorar esos métodos de Kalman y, por ejemplo, constantes del Tikhonov. O sea, hay toda una variedad. No sé cuál, o sea, te soy honesto, eso todavía no lo he explorado, pero es parte, o sea, es parte de la propuesta. Y si me das un segundo, eso viene, de hecho, en mi propuesta. Viene en, ¿cómo se llama? No, cortas en... Métodos de regularización que permiten usar información PBT adicional a las condiciones iniciales y coeficientes acústicos para estimar los coeficientes mediante una estrategia tipo mínimos cuadrados, conocidos como filtros de Kalman. Implementar computacionalmente, bueno, eso ya está de más. Y por acá está lo de Tikhonov. Bueno, eso luego lo platico, pero bueno, es una promesa que no puedo hacer, no sé si me dé tiempo, porque ahorita estoy en el proceso de escribir todo esto, ¿no? Yo que soy una persona que no puedo coordinar 2 oraciones a mi Dulcinea, imagínate, tengo que reportar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, o sea, la promesa es que sí, que le vamos a meter a esto métodos métodos de Runge, ah, de Kalman, pero a las ordinarias, O sea, ahorita primero a las ordinarias y viendo ya cómo jalan las ordinarias, se lo podemos meter a las parciales. Pero justo lo que les comentaba, ¿no? O sea, acá este cuate, no sé si es de la India, o sea, él se agarra las parciales y hace una afirmación bien grande, ¿no? Dice que él, imponiendo condiciones de frontera con isotermas cercanas, las cosas mejoran. Y bueno, yo con un esquema más sencillo, demuestro que no. Entonces, si el caso particular no jala, ¿cómo pretendes que el caso general jale? Entonces, justo, ¿no? Yo primero voy a explorar el caso particular, que es gases ideales y coeficientes ordinarios, y ya después exploro las parciales. Ese es como mi método de trabajo. Primero voy como gateando, luego empiezo a caminar y a ver si algún día llego a correr, ¿no? La otra. Falta Sí, una pregunta. sí, sí, gracias, Alberto. Acerca de las potenciales aplicaciones directas de tu investigación. Y bueno, como te comentaba, una posibilidad son los cristales fonónicos, ¿no? Formados por sistemas de capas de gases homogéneos. En efecto. Entonces, fíjate, aquí lo tenemos en la ecuación 16, eso ya no lo mencioné, pero sí también parte de las promesas es trabajar el problema inverso. ¿Y qué es trabajar el problema inverso?
a partir de cálculos ab initio que se pueden obtener mediante dinámica molecular. La gente de aquí del líquido sabe perfectamente qué es eso, ZK. Con este problema inverso, o sea, lo que hago es, a ver si puedo utilizar ¿cómo se llama? Para dibujar aquí, ¿cómo lo hago? Aquí está. Ajá, entonces aquí tengo esto y tengo esto. Entonces despejo, ¿no? Entonces despejo FK igual a GK más C0 QK, a la grande le puse QK, a C0 al cuadrado y tengo FK. Ajá, entonces aquí lo que tengo es esto, ¿no? LK ZK entre K igual a, no, era más fácil aquí. FK, y eso de acá lo paso sumando. C0 QK. Entonces, mira, a partir, si tú tienes la información ab initio, obtienes la información acústica, que es justo el problema inverso. O sea, dame la información, aquí el problema directo es información acústica, cálculos, coeficientes ordinarios. Pero el problema inverso también es válido, con esta misma álgebra y al orden que tú quieras. O sea, dame cálculos ab initio y yo con el problema inverso obtengo información acústica. Y ya puedo validar qué tan buenos son tus cálculos de dinámica molecular a partir de información experimental. Entonces, si tu teoría está bien hecha, tiene que coincidir con la información experimental. Esa es una forma de estimar parámetros utilizando el problema inverso. Y lo puedes ocupar para lo que quieras, ¿no? Para lo que quieras. O sea, ya ahí es el gusto del cliente. Ok, muchas gracias. No, a ti. Y gusto en verte. Un abrazo. Ok, gracias. Igualmente. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Pues parece que no. Si no, pues te damos las gracias, Alberto, a nombre de coordinación. Gracias por tu seminario. También gracias a todos por su asistencia y les recuerdo que el siguiente martes tenemos otro seminario. Buenas tardes a todos. Gracias. Bye.